Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar esta semana en el curso de Historia de Perú, nuestra unidad 20, primer tema del cuarto bimestre. Seguiremos con el tema de la prosperidad falaz 2. Vamos a hablar hoy día acerca del segundo gobierno de Castilla y el gobierno efímero de San Román. Tenemos que recordar un poco de lo que hemos trabajado hace 2 semanas. Recuerda que en este caso Ramón Castilla, a través de la batalla de La Palma, él va a representar a la sociedad peruana y va a derrocar ¿a quién? A la corrupción e inmoralidad, que recuerda quién estaba, Echenique, con el llamado pago de la ley de la consolidación. Y va a iniciar un gobierno al cual se va a denominar el gobierno de la moralidad. En este caso va a estar encamado en Ramón Castilla. Iniciaba así Ramón Castilla un gobierno al cual accedía por golpe de Estado, es decir, un llamado gobierno de facto, en este caso inconstitucional, a través del cual va a buscar a consolidar nuestra república, ¿no? Y por ello nosotros vamos a hablar ahora de su segundo gobierno. Durante su segundo gobierno, nosotros, acá tenemos la imagen de Ramón Castilla, ahí está, nosotros podemos definir dos marcadas fases en este gobierno. La primera fase, ahí tenemos, se va a dar entre los años de 1855 a 1858. La siguiente fase es la de 1858 a 1862. En la primera fase, ¿qué sucesos se van a dar, jóvenes? Aquí se va a dar el llamado gobierno de facto. ¿Y qué viene a ser un gobierno de facto, jóvenes? Este gobierno de facto, recuerda que al declararse presidente provisorio, Ramón Castilla, luego de la batalla de La Palma y tras legitimar su condición a través de la instalación de la Convención Nacional, Castilla inicia un gobierno cargado de conflictos, revueltas y conspiraciones y sobre todo rebeliones, tanto en el ámbito interno como externo. En principio, la Convención Nacional y su exacerbada prédica del liberalismo generó un rechazo entre los conservadores, muchos de ellos militares que habían perdido sus rangos como castigo de haber apoyado, en este caso, a Echenique, desatándose una serie de reacciones adversas a la convención y también al presidente. Luego tenemos aquí, ¿no? El siguiente, que recuerda que él va a ser nombrado como presidente provisional. Tenemos la formación de la llamada Convención Nacional. Esta Convención Nacional correspondía al Poder Legislativo, la misma que se instalaba a fin de modificar o cambiar la Constitución Política del Perú. Recordemos, la convención instalada en el año de 1830 por Agustín Gamarra tuvo la finalidad de modificar la Constitución Liberal de 1828, que fue promulgada en el gobierno de José de la Mar. Entonces ahora tampoco va a ser caso ajeno la llamada convención que se va a instalar en el gobierno de facto de Ramón Castilla. Tenemos luego la siguiente, la Constitución. Durante su gobierno de facto se va a elaborar una Constitución, la Constitución Liberal de 1856. ¿Y qué características tenía esta Constitución de 1856? Ahora vamos a nosotros observar cuál era la característica. Por ejemplo, aquí tenemos la Constitución Liberal de 1856. Estaba compuesta por 180 artículos y fue promulgada por el presidente Ramón Castilla y aprobada, adivina por quién, jóvenes, por la Convención Nacional el 19 de octubre de 1856. De 1856. Esta Constitución, jóvenes, fue la más liberal del siglo XIX. Esto va a ocasionar las reacciones contrarias entre los políticos más conservadores, quienes demandaban la anulación de esta Constitución. ¿Y qué decía esta Constitución? Pues sabemos que fue promulgada ¿por quién? Por la Convención Nacional, declaró la inviolabilidad de la vida humana y suprimió la pena de muerte, consignó el carácter gratuito de la institución primaria, va a establecer el voto directo de los varones alfabetos mayores de 21 años.
y sobre todo estableció la intervención del Congreso en los ascensos militares. Entonces, esto no lo va a ver con buenos ojos los políticos de tendencia conservadora. En el año de 1856, a pocos días de haber sido jurada la nueva constitución, se desató, jóvenes, en Arequipa una rebelión contra Castilla. Los militares y civiles proclamaron a Vivanco como nuevo presidente. Este movimiento repercutió en Moquegua y luego en los lugares tan alejados entre sí como en Piura y Ayacucho. Sin embargo, fueron derrotados 6 meses después. Luego de esto, también Castilla tuvo que enfrentar otro conflicto más. Fue la guerra ¿con quién? Con un país vecino, la guerra con Ecuador, en el año de 1857. ¿Y qué pasó en esta guerra con Ecuador, jóvenes? A ver, en el año de 1857, Ecuador, como tú puedes apreciar aquí en nuestro mapa, aquí ves, ¿no? Ves el de color marrón, representa el país vecino de Ecuador. Y todo lo que estoy aquí pintando viene a ser parte de nuestro territorio, bueno, ahí más o menos, ¿no? Parte de nuestro territorio peruano. Pues, ¿qué va a hacer Ecuador, jóvenes? Ecuador le va a ceder a Inglaterra una importante, vamos a pintar aquí, de un color azul. Vamos a hacer aquí un trazo, mira, imagínate, todo es de otro color, que se note, ve el color verde. Ya, mira, imagínate todo ese territorio que era territorio peruano. Mira, imagínate qué es lo que va a hacer Ecuador. Todo ese territorio, jóvenes, vamos a pintarlo ahí un poquito de color verde, claro. Todo ahí, ¿no? Más o menos todo ese territorio, jóvenes, todo ese territorio Ecuador le va a entregar a Inglaterra, ¿no es cierto? Ni siquiera entregó sus territorios, sino entregó territorio ajeno. Es mal que el Perú se dio cuenta de ello. Ahora vamos a terminar de pintar. Ahí está, ¿no? Más o menos, ya. Todo ese territorio Ecuador les va a ceder a Inglaterra. Una importante porción de nuestra selva peruana. ¿Y a cambio de qué? A cambio de la cancelación del 30% de su deuda externa. El presidente Ramón Castilla ordenó la invasión de Ecuador en el año de 1858. Las tropas se trasladaron inmediatamente hacia la frontera. Pronto Castilla se percató que la anarquía reinaba en aquel país. Es así que suspendió las operaciones militares y va a enviar un ultimátum a Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador, y a Guillermo Franco, caudillos rivales, para que 30 días establecieran un gobierno provisorio que representara a toda la nación ecuatoriana, para poder de esa manera negociar un tratado de paz. Ante la negativa del presidente de Ecuador y tras las negociaciones con el caudillo ecuatoriano, en este caso el caudillo Guillermo Franco, Castilla ocupa Guayaquil el 7 de enero de 1860. Ante la ocupación de Guayaquil y la exposición de la cédula, en este caso en el año de 1802, por parte de Castilla, las negociaciones diplomáticas terminaron en la firma del tratado ¿qué tratado? El Tratado de Mapasingue, firmado el 25 de enero de 1860. El Ecuador declaró nulas las adjudicaciones a los británicos y en términos claros reconoció la cédula real de 1802. ¿Y qué establecía, jóvenes, esa cédula? Pues en esa cédula, que fue establecida durante la colonia, la corona española fijó con este documento los límites del territorio entre el virreinato del Perú y la audiencia de Quito, que viene a ser hoy Ecuador. En él, además, restituyó la Comandancia General de Maynas al virreinato peruano. En 1860, durante los conflictos con Ecuador, el presidente Castilla pidió que se examinara esa real cédula para utilizarlos en las negociaciones diplomáticas. Y de esa manera, el Perú demostró que ese territorio que Ecuador estaba cediendo a Inglaterra era suelo peruano. Y por ende, Ecuador dejó de realizar, o sea, de entregar, de adjudicar esas tierras a los británicos. Y nosotros ganamos por la llamada Real Cédula, que fue firmado durante la colonia. Eso fue un conflicto que se dio con el país vecino de Ecuador. Luego seguimos, la segunda fase, jóvenes, la segunda fase del gobierno de Ramón Castilla. Vamos aquí, en la segunda vamos a colocar aquí un check y hablamos aquí la primera parte. Ya
Hablamos sobre la primera fase, el gobierno de facto, todo lo que se dio durante su gobierno de facto. En este segundo gobierno, a ver, que va desde el año de 1858 a 1862. ¿Qué sucesos se van a dar durante ese gobierno? Muy fácil. Disuelta la Convención Nacional por el extremismo liberal y los levantamientos generados por los conservadores en el año de 1860, se va a instalar la Junta Preparatoria para las elecciones de un nuevo Congreso y la formalización constitucional del gobierno de Ramón Castilla. El Congreso se instaló el 28 de julio de 1860, al cual no pudo asistir Castilla, debido a la herida que había recibido días antes. En este gobierno se va a elaborar una nueva constitución, una constitución ya no liberal, que va a reemplazar a esta, la de 1800, en este caso 1856. Ahora va a ser una constitución, vamos a colocar aquí una flechita, más liberal. Va a ser una constitución de 1860. En esta nueva constitución, que fue elaborada por Bartolomé Herrera, se presenta el proyecto de reforma constitucional, el cual se va a regular de manera en este caso moderada la constitución ultraliberal del año de 1856. Vamos a ver ahora cómo estaba estructurada esa constitución moderada. Aquí está. Tenemos aquí la constitución. Fueron 3 los temas en debate para el Parlamento. Una de ellas fue la reelección presidencial, la pena de muerte y la composición del Senado. Podemos afirmar que la Constitución moderada de 1860 fue diseñada bajo la inspiración de los conservadores, sobre todo por Bartolomé Herrera. La Constitución de 1860 es hasta el momento la de mayor duración en la República. ¿Qué puntos tenía? Una de ellas, vamos a ver aquí, se redujo las atribuciones del Congreso, se estableció el sufragio indirecto de los varones alfabetos mayores de 21 años, se prohíbe la reelección presidencial, se establece la pena de muerte. Recuerda que la liberal no estaba permitido la pena de muerte, pero esto solo en caso de homicidio calificado. Y fue promulgado por el Congreso de la República. Mira, a diferencia de la Constitución de 1856, fue promulgada por la Convención Nacional. Pero recuerda que la Convención Nacional fue anulada. Ahora se formó un Congreso. Entonces aquí tenemos los puntos más importantes sobre la Constitución de 1860. Durante su gobierno, el segundo gobierno de Ramón Castilla, vamos un poquito también a mencionar, no nos olvidemos, además de redactar la nueva Constitución, también ahora ya el gobierno de Castilla en esta fase de 1858 a 1862 va a ser un gobierno mucho más formal, ya va a estar regido por un congreso, va a tener una nueva constitución. Recuerda la constitución moderada de 1860. Una de las obras durante su gobierno también va a ser la elaboración del primer mapa, jóvenes, el primer mapa del Perú. Este fue elaborado por Paz Soldán, jóvenes, y va a realizarse durante el gobierno de ¿quién? De Ramón Castilla. El estudioso, en este caso es un geógrafo, va a encargar de elaborar los límites de nuestro país. Esta labor concluye con la publicación en el año de 1865 de la obra Atlas Geográfico del Perú, donde se puede ver en este caso el mapa que aparece aquí en nuestra imagen. Este mapa incluye un territorio mayor al que ocupaba nuestro país hoy en día y consigna solo 15 departamentos. Otro dato destacable es el haber sido elaborado antes de la Guerra del Pacífico, jóvenes. Figuran como países limítrofes Ecuador, Nueva Granada, que viene a ser hoy Colombia, el Imperio de Brasil y Bolivia, más no Chile. El mapa se enmarcará en una composición de viñetas alusivas a las ciudades más importantes del país. No se vayan a olvidar eso, jóvenes. Luego tenemos también otras obras importantes, ¿no? Otras obras importantes durante este segundo gobierno de Ramón Castilla, viene a darse la iluminación de gas y agua potable para Lima. Se ordenó el estudio de geografía, se ordenó el estudio
de la geografía del país, dirigido por Mariano Paz Soldán, se ordenó la construcción de la penitenciaría de Lima. Se estableció el primer censo de la República para saber cuántas personas habitaban en nuestro país. Se da la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos y llegó el primer telégrafo de telecomunicación a distancia y se va a crear el departamento de Loreto. Entonces vienen a ser todas las obras de Ramón Castilla. Luego tenemos el gobierno efímero de San Román. Recuerda que cuando Ramón Castilla finalizó su gobierno y convoca elecciones, en esta oportunidad Castilla no encaminó en apoyar a la candidatura de algún otro personaje político. Es por ello que durante su gobierno se lanza como candidato San Román, donde obtiene en este caso victoria, ¿no? Una victoria como presidente del Perú. San Román había participado en la batalla de Ayacucho y también representaba a un caudillo más. Durante su gobierno fue breve, pues solo duró 6 meses. En abril del año de 1863 falleció de una penosa enfermedad. Luego de su muerte, asumió la presidencia el segundo vicepresidente, que viene a ser Pedro Díez Canseco, pues el primer presidente, que era Juan Antonio Peset, se encontraba en Europa. Ya jóvenes, entonces entienden por qué asume el segundo vicepresidente. Así, cuando Peset retornó al Perú, va a ocupar el puesto de presidente del Perú. Las únicas obras que va a realizar San Román durante su gobierno va a ser el establecimiento de un sistema métrico decimal de pesos y medidas y se va a instalar el sistema bimetálico Sol de Oro y el Sol de Plata. Los jóvenes, durante su lecho, se dice, ¿no? Hay un datito más, que durante su lecho de agonía, ¿no? Cuando estaba a punto de morir, ahí San Román logró, se dice, él, ¿no? Viendo quizás ciertas visiones, porque ya estaba desvaneciendo, muy cerca de la muerte, se dice que logró ver juntos a Echenique, Castilla y Vivanco. Con su muerte, la República presenció por primera vez, se dice, los funerales de un presidente. Ok, jóvenes, eso sería todo. No se olviden estudiar y repasar su libro y resolver también sus boletines. Y ya nos estaremos, jóvenes, en la tarde para poder seguir reforzando nuestro tema de la prosperidad falaz, la segunda parte. Jóvenes, nos vemos, cuídense mucho.